Buenos días, 8 de la mañana, noche de pánico. Noche de pánico donde se han liquidado en las últimas 24 horas $1 billón. Ha sido dinero y dinero saliendo de la máquina que no funciona, tiene que funcionar, ahí la tienen. Dinero y dinero que ha salido durante la última noche, en una noche de pánico, en una noche de terror alrededor de Bitcoin y alrededor de la fotografía que se iba viendo alrededor de la plata. Tranquilos, que está contenido. Bitcoin, caída del 2,92, ha llegado a estar ya al borde del infierno. Es decir, ha llegado a estar al borde Bitcoin de una fotografía clave de los $70.000. Ahora mismo, 70.990, recupera 71.000. Después de haber visto una fotografía, les digo, de miedo, donde la maquinita del dinero ha volado para afuera. Fotografía, por tanto, alrededor de la liquidación de la IA, alrededor de la liquidación alrededor de Bitcoin por razones distintas, y fotografía alrededor de una plata que también ha visto cómo perdía y perdía y perdía y perdía, ha llegado a estar 19% abajo. Plata, a estas horas 10,72 en 78,75, pero el movimiento de caída ha sido salvaje. El oro ha mantenido el movimiento, caídas del 0,79, ha llegado a estar cayendo en el entorno del 3%, y la noticia positiva la da el petróleo, después de que Irán haya dicho que, bueno, acepta gran parte de la conversación alrededor de lo que mañana van a hablar. Dijo Donald Trump, si no hablan, que se atengan a las consecuencias. Dijo Irán, abrió la puerta a Irán a hablar en la jornada de mañana, en un día en el que, bueno, S&P 500 0,19% abajo, Nasdaq 0,28% arriba, pero la liquidación de las tecnológicas, ese billón que ha barrido el mercado, ha sido auténticamente salvaje. Seguro que no notan nada. Bueno, sí, viven aquí en Madrid, que llueve, que llueve, que llueve, como si no hubiera un mañana, pero la fotografía clave está en que algo ha cambiado en el mundo en los últimos 50 años. Usted no lo nota, pero puede que lo note en breve. Alrededor de la fotografía de New Star se acabó. Es terreno ya pasado. Ha terminado la época del New Star. Ya no hay acuerdo entre las grandes potencias sobre la supervisión, sobre ponerse de acuerdo alrededor de las armas nucleares, de la supervisión nuclear, de la no proliferación tal y como la conocíamos. Ahora solo nos queda esperar, cuidado, que no haya un movimiento de pruebas nucleares y que lo que Estados Unidos, con el Pentágono, Donald Trump dijo, era simplemente probar armas, no contenido. Por lo que el mundo vive ya más tensionado. Hoy el New Star no existe, se acabó, se terminó. Rusia planteó extenderlo durante un año. Estados Unidos no lo ha aceptado tal y como lo quería Rusia. ¿Por qué? Porque quería a China dentro. Bitcoin rebota con fuerza, 71.300, entiéndanme la fuerza, 2,38% abajo, 2,39. El infierno que se ha tocado ha sido 70.141. 70.141 para Bitcoin. Recuperación ahora, 71.327. Vamos a vivir pendientes del minuto y resultado prácticamente todo el día. Un día en el que conoceremos también la decisión, sin cambios, todo parece indicar, del Banco Central Europeo. Eso sí, el New Star centra gran parte de la atención. De 10 a 12, Sergio Fernández estará con un especial aquí en Negocios Televisión sobre las consecuencias geopolíticas y geoeconómicas alrededor del fin del tratado de New Star, que marca un cambio de época. El 2022, con el inicio de la guerra de Ucrania, cerró un momento de la historia. Hoy vuelve a cerrarse otro momento de la historia para abrir de par en par la posibilidad de una escalada nuclear que nadie quiere, pero ya nadie quiere controlar. Ushakov hablaba así sobre cómo Rusia había pedido extenderlas y no han recibido respuesta. Escúchele. Президент обратил внимание, что завтра, 5 февраля, истекает срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на 1 год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил. Владимир Путин подчеркнул, что в этой ситуации
мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности. Остаемся открытыми для поиска переговорных путей и обеспечения стратегической стабильности. 8:05 de la mañana, ya lo han escuchado, Rusia ha intentado buscar un acuerdo, un entorno donde, dice, pudieran extenderse en los límites, sobre todo cuantitativos, ¿no? Decía la parte central, los límites cuantitativos centrales por un año como una autolimitación voluntaria. Estados Unidos entendía que la autolimitación voluntaria se la iba a hacer Estados Unidos, pero no Rusia en este entorno. De tal manera que ha expirado el tratado de New START. Fotografía, por tanto, que vemos ya donde el final del último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia abre la puerta, dice el país, a un rearme atómico. New START limitaba a 1.550 las ojivas estratégicas desplegadas por, dice el país, las partes, expira sin que haya una negociación a la vista. Entramos en lo, no lo parece esta mañana, pero el mundo es distinto ante un rearme atómico que asusta a todo el mundo. Washington, dice el país, quiere que China también se comprometa en esa reducción, pero Pekín no está diciendo que vaya a entrar en ello. Por lo que el mundo es más peligroso, no quizá hoy, pero hoy sí es la puerta de entrada a ese mundo peligroso que habíamos cerrado con doble pestillo o con doble paso, y sin embargo hoy hemos abierto de par en par. La fotografía tensa está alrededor de Irán, destensada por Irán. Trump decía ayer que Irán debería estar en una entrevista en CNBC, que debería estar muy preocupado Irán ante las conversaciones programadas para el viernes. Si no iba, decía, podía haber un problema. Irán ya ha dicho que va a estar en las negociaciones. Caída del petróleo del 2,03%, el Brent al 68,05%, precisamente jugando en ese entorno. Si hay conversaciones, no habrá escalada. Por lo que parece que la tensión está más en el largo plazo con el New START que en el corto plazo, alrededor de lo que estamos viendo con Irán. Marco Rubio, hablaba de que todo está programado, todo está previsto, Witkoff está listo, todo está previsto para que si los iraníes quieren reunirse, Estados Unidos lo hará y buscará la manera de una descompresión de la tensión de los últimos tiempos. Escuchen a Marco Rubio. Place, but the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. We don't see there's any harm in trying to figure out there's something that can be done. This is a president that always prefers a peaceful outcome to any conflict or any. El programa para el día viene muy cargado. Mañana, si acepta, como todo parece indicar, Irán las conversaciones. Vamos a ver qué conversaciones acepta. Pero Marco Rubio ya plantea que la clave fundamental es el programa de misiles balísticos de Irán. Además del patrocinio, dice, de grupos terroristas, el programa nuclear y el trato que ha habido a su propio pueblo. Escuchen a Marco Rubio. Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own people. The fundamental problem Iran faces and the regime faces right now is that what people are on the streets complaining about, this regime cannot address. They cannot address it because it's economic. Those problems remain. El petróleo cae, dice Bloomberg, después de que Irán confirmara esas conversaciones, esas negociaciones para mañana que les estaba comentando, cae el petróleo un 2%, 68,05. Cae menos el West Texas, 0,69 en este escenario. Y cae sobre todo plata y oro. Oro poco, en el torno del 0,7, en 4.926 en el contado, pero la plata, como les decía antes, ha llegado a caer un 19%, no por Irán, aunque también una parte por Irán, pero no por Irán, sino por el movimiento sorpresivo de posiciones vendedoras que ha habido para golpear a la plata, que le han dejado en una situación esta mañana, ya les digo, ha llegado a estar cayendo un 19%, cuando también se aceleraba la caída de Bitcoin hacia los infiernos, hasta de 70.100 Bitcoin a estas horas, 70.900. Ha perdido un poquito de terreno, ha buscado, si lo ven el gráfico en intradía,
en intradía verán que tiene ahí el suelo del infierno, los 70.100, y ha buscado recuperarse, ¿no? Volar hacia los 71.500, 72, no lo ha conseguido, vuelve ahora a intentarlo otra vez, 70.944, caída del 2,82, la tensión se masca alrededor de que vuelva Bitcoin a probar el suelo de los 70.000, porque si prueba el suelo de los 70.000 y se rompen los dientes por el camino, el suelo siguiente está en el entorno de los 50, porque fue la subida vertical anterior a la llegada a la presidencia de Donald Trump, de esos 50 a 70 prácticamente de un golpe. Por lo que vamos a ver si el movimiento de caída puede ser dejarse los dientes por el camino, Bitcoin. Está en inversor pendiente de eso y de la sobreposición vendedora de una parte del mercado que estaría también acelerando este movimiento. Si esos salen de esa posición, va a ser más fácil de defender los 70 y los 71.000. Pero cuidado, porque el movimiento de Bitcoin hoy nos marca parte del camino, igual que los 73.000 hace un par de días. Hoy los 70.000 pueden dar pie, pueden abrir la puerta a algo mucho más serio. Algo mucho más serio es lo que ha abierto en un gráfico que comparte de Covey Letter. Miren este gráfico. Algo mucho más serio es lo que ha abierto el gobierno estadounidense con la deuda, y que Trump dijo que venía a cambiarlo, pero nada de nada. El problema está en que la crisis de deuda estadounidense, que viene a sumarse, y ahora lo veremos, lo que está sucediendo con las tecnológicas, a los problemas del momento, el problema es que la crisis de deuda viene a empeorarlo todo más. ¿Por qué? Porque la crisis de deuda estadounidense, aunque no lo parezca, se está acelerando. Se espera que los pagos de intereses de la deuda tengan, por cada 5 emitidos por Estados Unidos, uno de esos se va a ir a pagar la deuda. Fíjense el lío en el que está metiéndose Estados Unidos, que Trump dijo que iba a luchar contra ello con el déficit presupuestario y no lo ha conseguido. Recupera Bitcoin 71.000, 71.028. Bueno, crisis de deuda estadounidense. Se está acelerando. Se espera que los pagos de intereses de la deuda, como porcentaje de los ingresos federales, aumenten al récord del 23% para 2035. Lo pueden ver en este gráfico que comparte de Covey Letter, según estimaciones del Comité de Presupuestos estadounidense. Sería más del doble del promedio observado 2002-2022. Los pagos por intereses, como porcentaje de los ingresos, ya han aumentado un 10% en los últimos 4 años, hasta el 19. En otras palabras, lo que les decía y lo que pone Apolo en ese gráfico, por cada dólar que el gobierno recauda, no emite, perdón, que les he dicho antes emite, por cada dólar que el gobierno recauda, uno se va a pagar la deuda. Fíjense en lo que significa para futuras generaciones. Yo te cojo del bolsillo 5 dólares. Uno de los 5 los uso para pagar lo que tus padres y abuelos han endeudado. Más el choque generacional, ¿eh? Los costes de intereses de la deuda pública llegan ya a 1,2 billones de dólares en los últimos 12 meses. ¿Cuál es el plan de Trump aquí? Miren el gráfico de Apolo, porque da miedo. Es para echarse a temblar. Alrededor de una situación de los intereses de deuda es como eso, como sobre todo el medio plazo, que ya empieza a valorarse que aunque bajen los tipos de interés, no va a ser tan fácil bajar el tipo de interés a largo plazo, sí, el de 2 años, pero no en largo plazo. Hoy lo comenta Juan Ignacio Crespo en su newsletter, en la que pone encima de la mesa cómo hay un movimiento al alza. No tanto como en la primera legislatura de Donald Trump, pero hay un movimiento al alza a pesar de que la tendencia es que vaya a bajar los tipos. ¿Por qué? Por el muro de deuda. Ayer emitió el gobierno estadounidense, no fue una mala emisión, bien sobrecubierta, pero va teniendo que ir ampliando el movimiento de pagos. Por lo que la percepción, sobre todo, de que el sistema necesita recoger más impuestos para pagar deuda, solo intereses, empieza a marcar un camino complicado. Fíjense, cada vez que coge presupuesto, coge impuestos del ciudadano estadounidense, en lugar de gastar una parte para sanidad, para educación, para lo normal, no es que lo pague para devolver la deuda,
es que lo paga para pagar los intereses de la deuda. La salvajada. Pónganse en nuestro punto. Imagínense que usted, de cada 5 que cobra, de cada $5 que cobra, paga en intereses de su vivienda 1 de los 5. De cada dinero que cobra usted de su empresa, 1 para pagar los intereses. Y usted dirá, ¿y cuánto tengo que pagar por el principal? Claro, ahí está el lío. Ahí está el lío. Ojo con lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Lo cita hoy Barchart. Los vendedores de vivienda superan en número a los compradores por 530.000. La brecha más grande jamás registrada. Gráfico que comparte Barchart alrededor de cómo ahora mismo se está viviendo un movimiento en el que el precio de la vivienda puede empezar a sufrir. Hay un movimiento muy claro en el que hay una sobreventa de viviendas en número, la más grande jamás registrada, de 530.000 compradores menos que vendedores. De tal manera que el precio está ahora mismo empezando a notar una tensión importante en Estados Unidos, debería, pero sobre todo va a mirar a medio y largo plazo si puede soportar este desajuste, ¿no? El otro elemento fundamental está alrededor de lo que se está viendo, como les decía antes, en las tecnológicas. Les decía antes en la máquina del dinero, ¿no? Cómo se habían gastado ese $1 billón. Fotografía, por tanto, en la que la debacle tecnológica está ya arrastrando al resto. Las 7 magníficas han crecido ellas y han dejado a un lado al resto de compañías. Pero ahora lo que se va viendo es que el movimiento de debacle de las tecnológicas por la IA y la afección arrastra a todas. Presenta resultados ayer AMD. ¿Qué ha dicho y reportado AMD? Bueno, a pesar de la caída del 17% en bolsa, su peor dato desde 2017, los números brutos de la compañía no fueron malos. Malos en el sentido tradicional, pero sí insuficientes. Y aquí viene la piedra de toque del mercado. Oiga, si yo no digo que sus números sean malos, pero usted nos prometió el cielo y nos está dando arenilla, mucha, pero arenilla. Fíjense, resultados del cuarto trimestre. Supera las expectativas de ingresos en el último trimestre, pero presenta proyecciones de ventas sólidas para el primer trimestre del 26. Dependencia de China. Una parte mayor de lo esperado de los ingresos proviene de la venta de centros de datos en China. Y bueno, el entorno de Trump con China puede frenar esto. Empieza a generarse el nerviosismo. Oye, ¿y si llegan restricciones comerciales? ¿Y la calidad de estos ingresos a largo plazo? ¿Qué dicen los analistas? La comunidad financiera está coincidiendo en que el castigo a la acción no se debe a un fracaso que sea operativo, sino a un desajuste entre la realidad prevista y las expectativas. Jefferies, por ejemplo, dice, las expectativas eran demasiado altas. Vale, ¿para cuántos son las expectativas demasiado altas? El mercado ya había descontado un éxito masivo. Por lo que el detalle del peso de China, dice Jefferies, provocó la corrección. Bank of America dice que hay una liquidación indiscriminada y compara este miedo con el de DeepSeek en 2025. Dice, resultó ser infundada, pero el mercado está sobrereaccionando. Deutsche Bank observa un cambio de sentimiento. El mercado ha pasado de euforia a preocupación por la disrupción. ¿Por qué? Qué bonito, pero se está llevando por delante todo. Oiga, esto está... No está bien. Los inversores lo que temen ahora es que la IA devore a los modelos de negocio tal y como los conocíamos. Vimos compañías como Thomson Reuters, vimos compañías como Gartner, vimos compañías como S&P Global ayer, vimos compañías como Moody's, vimos agencias de publicidad que, oiga, ¿y si el negocio se lo devora? ¿Qué queda? ¿Qué queda en empleo? ¿Qué queda en consumo alrededor de toda esa fotografía?
State Street dice que la reacción es apocalíptica y demasiado pesimista. Bueno, solo hay que ver lo que sucedió con esas compañías que les enseñé ayer. Defiende que la IA es una mejora gradual de eficiencia y no una fuerza que reemplazará totalmente el software y los datos. Bueno, no es lo que parece en Cloud Cowork. En Cloud Cowork, aunque ha dicho la compañía Anthropic que lo revisen los abogados, la realidad es muy diferente. La realidad es que todo parece indicar que el trabajo lo pueden hacer sin los abogados. Y habrá quien diga, oye, que me lo revise. Oiga, que me lo revise el abogado, pero muchos no. Bistom dice que introduce una narrativa inquietante. La idea de que la IA va a canibalizar primero a las empresas más tecnológicas, hasta que no se disipe ese miedo existencial, todo el sector va a sufrir. ¿Dónde está el contexto de fondo de AMD? En Cloud Cowork, como les decía, hay fuego cruzado, porque se está demostrando que hay capacidades para realizar tareas de marketing legales y financieras que ya no van a necesitar para nada esos servicios de pago caros que se estaban haciendo. ¿Por qué pagar licencias de software tradicional si una IA puede hacer tu trabajo directamente? ¿Para qué? ¿Por qué pagar de más si no se necesita? El otro elemento fundamental que esperábamos eran resultados de Google. Buenos, se disparó al duplicar el gasto en IA hasta los 185.000 millones de dólares, buenas ganancias y, ojo, porque llegó a los 400.000 millones de dólares en ingresos anuales por primera vez Google, Alphabet. Por lo que fotografía que ha contrapuesto, ¿no?, a lo que se iba viendo alrededor del camino de tensión de la inteligencia artificial. Bitcoin, minuto y resultado, cae un 2,27, ha recogido, ha testeado el suelo de los 70.000 y está rebotando 71.288, con dudas, pero lo está haciendo. Plata, menos del 10% de caída, 9,83, 79,51. Para los que se incorporen ahora, la plata ha llegado a caer el 19% esta noche. Cae el petróleo en 1,90. Después de que Irán diga que va a las negociaciones, ha caído el Nikkei en Japón, bueno, está cayendo en futuros, un 1,14 todavía. Y fotografía de los futuros americanos, estadounidenses, SP500 0,24 en negativo, 0,21 en positivo, el Nasdaq. Ayer volatilidad en 18,63, después de una subida del 3, ni tan siquiera en 20. Tampoco parece exagerado. Lilly y Novo, dice Bloomberg, sacudieron a Wall Street con la división en perspectivas sobre obesidad. Lilly por un lado, Novo Nordisk por otro, uno con caídas muy fuertes. Novo Nordisk, Lilly arriba, dándole al mercado la sensación de que el liderazgo ya no es la clave, sino un modelo de negocio que te dé margen y que tengas el negocio en el volumen, no en el cobrar mucho por. De tal manera que vamos a ir viendo también cómo el fenómeno de Wegovy, de Ozempic, empieza a reconducirse. 5 claves para comenzar el día. La clave fundamental: el mundo ya vive sin el paraguas de un acuerdo de supervisión nuclear. Estados Unidos y Rusia se alejan más y las pruebas podrían comenzar en breve. Es la clave fundamental. A partir de las 10 de la mañana, especial informativo aquí en Negocios Televisión alrededor del fin del New Start. También todo es geopolítica a las 4 de la tarde europea, dedicado a la fotografía de qué nos surge después de ese mundo. Trump dice que los líderes iraníes deberían estar muy preocupados ante el estancamiento de las conversaciones. Irán las confirmó y por tanto ha relajado sobre todo al petróleo. Bitcoin se ha acercado al infierno de los 70.000 dólares y la plata ha vuelto a desplomarse por sorpresa, rompiendo, ¿no?, la fotografía de confianza que había alrededor de la recuperación ya que se estaba viendo en los metales en los últimos 2 días. Google, como han visto, duplicará el gasto en la IA hasta los 185.000 millones tras alcanzar 400.000 millones de ingresos por primera vez. Y la debacle tecnológica de $1 billón, que decía Bloomberg, atrapa a todas las acciones en el camino de la IA. A partir de aquí, bueno, yo les digo que de lo más sorprendente esto. Dice Financial Times, también lo dice Wall Street Journal, que el mundo de los medios va hacia una situación tremendamente complicada. El Washington Post, Jeff Bezos, ¿no?,
recorta aproximadamente 1/3 de sus trabajadores para abordar desafíos financieros. Se esperan cientos de pérdidas de empleos, mientras su rival, el New York Times, informa de un fuerte crecimiento. ¿Qué ha hecho el New York Times frente al Washington Post? Washington Post, generalista, fotografía global en el negocio. New York Times, nichos. Vamos a nichos. Vamos a entornos clave. Queremos liderar en YouTube. Queremos hacer producto de calidad en YouTube. Queremos llegar alrededor de este producto, por ejemplo, en Twitter. Queremos hacer un nicho donde lideremos alrededor de la cocina. Eso le está dando liderazgo al New York Times. ¿Qué está sucediendo con el Post? El Washington Post ha dicho, no. Objetivo, información de calidad absoluta. ¿Qué es lo que dice el gerente del Washington Post? No puedo competir contra un tío con una cámara en su habitación, en Twitter, que consigue hacer lo mismo y contar lo mismo o antes que 800 personas en mi redacción. Se habla en Estados Unidos. Oiga, es el fin del efecto Bezos. Cuando compró el Post en 2013, se creyó que su fortuna, su mentalidad de innovación constante iban a salvar al periodismo. Durante unos años ganó Pulitzers, contrató a cientos de periodistas. Sin embargo, lo que ahora anuncia demuestra que ni siquiera el hombre más rico del mundo ha podido descifrar cómo hacer que un diario masivo, el Post, el Washington Post, sea rentable en la era de la IA, en el fin de las redes sociales como fuentes de tráfico hacia los medios de comunicación. Hubo una época en que Twitter, la Twitter que amaba todas las noches Pedro Sánchez, de manera metafórica, pero esa Twitter que amaba a Pedro Sánchez daba todo el tráfico a los medios afines. De tal manera que las redes sociales eran una manera de mantener los ingresos mediante el tráfico para los medios de comunicación. Era una fuente de tráfico brutal. Ya no lo es. Porque ahora, primero la multitud de medios, luego la profundización o la atomización de periodistas que pueden contar la información con una facilidad similar a la de los grandes medios, que ya no necesitan que el Sánchez de turno les dé una millonada para mantener una redacción, sino que necesitan una cámara y un ordenador. Pues en esa fotografía el Post no está consiguiendo entender, el Washington Post, cuál es el camino. Y como el Washington Post, tantos medios, El Washington Post ha pasado de ser el ejemplo de éxito digital a perder cientos de miles de suscriptores. La gente paga suscripciones por prácticamente todo ya. Ya no solo por ver la tele, que de esos paga 1000, sino también por leer. Por leer, hoy en día, o me das algo muy claro, o la fotografía es complicada. Los demócratas dicen, es que apoyó a Trump. La clave es la crisis de identidad. El comunicado, ¿no?, del Washington Post menciona lo que ya se puede considerar un fracaso histórico crítico. Se lo decía. La decisión de no apoyar a un candidato presidencial en 2024 por los demócratas es el elemento fundamental. Rompió tradición de décadas, llevó a miles de suscriptores demócratas a decir, y encima te voy a pagar. Provocó una fuga, como les digo, masiva de suscriptores que veían al diario como un contrapeso democrático. Al intentar volver a la neutralidad que Bezos define como libertades personales y mercados libres, lo que ha hecho ha sido que muchos miles de suscriptores se fueron. ¿Por qué? Por la polarización. Lo que no ha entendido el Washington Post ni Bezos es la polarización clave ahora mismo en los medios de comunicación. Y luego el paradigma tecnológico. Y aquí a mí me parece que es la clave fundamental del mundo en que vivimos y que hay que extrapolarla a muchas otras cuestiones que no son solo los medios. Cuando los negocios se sostienen, en este caso, por audiencias no propietarias, es decir, cuando los negocios se sostienen alrededor de una fotografía en la que necesitas de un tercero para funcionar, tu negocio es endeble. El primer elemento fundamental es el tráfico para los medios. El tráfico se muere. Tanto Google
con las búsquedas SEO y el tráfico que estaba llevando a los medios, como en las redes sociales. Ya no envían gente a las webs de noticias, sino que la IA ahora resume las noticias y nadie hace clic. Tú has perdido gran parte del tráfico que en el fondo antes era externo. Y luego, fíjense lo que dice Matt Murray, el director del Washington Post. Dice que individuos con un micrófono y una cuenta de Twitter generan ahora mismo el mismo impacto que una redacción de 800 personas, pero a una fracción del coste. Aquello de en mi garaje puedo hacerle competencia a la gran compañía ha llegado en estado puro. Fíjense, estrategia de New York Times frente al Washington Post. New York Times ha diversificado. Ya les digo, juegos, cocina, de todo. ¿Qué ha hecho el Washington Post? Noticias, últimas horas, política. ¿Qué ha conseguido el New York Times? Aumento de suscriptores, rentabilidad. ¿Qué ha hecho el Washington Post? Pérdida de suscriptores, déficit financiero. ¿Qué ha hecho el New York Times? Expandir el modelo de negocio alrededor de entender que es una plataforma de un montón de cosas centradas en nichos clave. ¿Qué ha hecho el Washington Post? Reducir el personal hasta en un 33%. Decía Matt Murray, es un día oscuro para los medios de comunicación. Dice, fíjense que este hombre estuvo con el caso Snowden, el gobierno de Trump primero. Dice, la medida disminuye ya las ambiciones del Washington Post. Elimina la sección de deportes, tal y como se conoce ahora. Reduce los corresponsales en el extranjero y deja el de Kiev porque se habría liado más, el de Ucrania. Deja de intentar ser el periódico del mundo para convertirse en una publicación menos influyente. Fíjense, es el fin de una era de optimismo digital. El periodismo de alto nivel empieza a aceptar que ya no puede competir en volumen, sino que tiene que sobrevivir en nichos. Incluso si eso significa sacrificar su propia grandeza histórica. Hombre, va a mantener gran parte de los ingresos públicos. Pero la situación es tremendamente complicada para el periodismo ahora mismo, para los grandes medios subvencionados, al lado de los poderes públicos, porque el cambio del poder que te sostiene es lo único que te queda. Antes tenías Google por el tráfico, Twitter, redes sociales y el poder público. Si tú has perdido ya Google y las redes sociales, solo te queda que el gobierno de turno te siga dando dinero. Pero eso, ¿cómo deja tu independencia? ¿Cómo te deja frente al dinerillo del gobierno de turno? Porque si no, vas a tener que cerrar. Y tienes que estar en la dicotomía, ¿no? En la duda continua entre la libertad, el periodismo en estado puro, o adocenarte ante los gobiernos que quieren controlar el mensaje, modelo Sánchez el otro día en Dubái, y decirle, sí, mi amo, lo que tú necesites, con tal de que esto se mantenga abierto. Oiga, ¿eso no es la perversión de la democracia? Una vez que se pierde el cuarto poder a cambio de dinero, tírame dinero, bárreme dinero encima, para que yo a ti te siga manteniendo y yo siga manteniendo mi negocio y forrándome, pero de manera artificial. ¿Cuántos negocios de medios de comunicación históricos están hoy en quiebra si no dependen del poder público? De cuánto le dan en la campaña de esto y de lo otro. Que si la lluvia, que si lo que sea. Las loterías, Correos, Renfe aquí en España. ¿Cuántos medios sin el soporte de Pedro Sánchez en España, en Europa, están en quiebra? No tienen ya el entorno SEO de Google. Las redes sociales las han perdido. Se las quiere recuperar Sánchez para que ellos vuelvan a ganar dinero por ahí y no dependan tanto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un cambio de gobierno? ¿Qué sucedería para los medios de izquierdas en un cambio de gobierno si cuando llegue o si llega la derecha al poder dice, vamos a hacer lo mismo que vosotros, lo que ha hecho el gobierno socialista con los medios de derechas? Ni un duro. Ya podéis decir.
¿cuántos están quebrados? Por lo que, ¿cuántos están comprados? Entiéndame el término comprados, metafóricamente. ¿Cuántos van a cambiar si hay un cambio de gobierno para seguir subsistiendo? Para que le sigan dando campañas, subvenciones, patrocinios. ¿Cuántos medios de comunicación, después de ver esto del Post, están ahora mismo viviendo simplemente porque están al lado del gobierno de turno? De derechas o de izquierdas, ¿eh? De derechas o de izquierdas. La noticia del Post es sin duda un elemento clave a entender a medio y largo plazo. La democracia puede sostenerse en una atomización de medios de comunicación. Pudiera pensarse que sí. Pudiera pensarse que sí. Pero, ¿los grandes medios quieren que eso pueda producirse? No. No. Hay un tema que a mí me parece de lo más polémico del día y que está empezando a circular. Lo dice el Wall Street Journal en una noticia que ahora mismo está siendo, bueno, está igual que el Washington Post, la está reventando en audiencias, por lo que significa esta del Wall Street Journal sobre Nike. Marca el camino también de una situación, claro, que las empresas las empieza a dejar ya locas. No porque la situación no tenga razón. Nike es investigada por presunta discriminación contra trabajadores blancos. Se le está investigando por acusaciones que los objetivos de Nike resultaron un patrón o práctica de trato desigual contra los empleados blancos. ¿Recuerdan? El movimiento woke en la legislatura de Joe Biden, un movimiento woke que llevaba sobre todo a decirle, oiga, estos criterios de igualdad exagerada, ¿no?, de corrección, de exceso de igualdad, tienen que ser aplicados de una manera muy, muy salvaje. Pues hasta el punto de decir, oiga, vamos a hacer un evento, hay una serie de ponentes, teníamos confirmados todos estos ponentes, yo esto lo he visto, y decir, aquí no hay suficiente apertura, por llamarlo de alguna manera, por lo que todos estos blancos heterosexuales fuera. Ojo a la fotografía, pero eso es lo que hemos vivido en parte, muy en parte, en los años de Joe Biden y del movimiento woke. Fíjense en lo que llega ahora. Porque claro, todos los abusos acaban en un momento en el que le dicen, hasta aquí hemos llegado, vente a declarar. Y ahí dice, ostras, si yo estaba siguiendo lo que me estaba diciendo el gobierno, y es verdad, ¿eh? La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo dice ayer, oiga, vamos a abrir una investigación sobre si Nike discriminó a trabajadores blancos tanto en contrataciones, diciéndoles no eres elegible, como en despidos, diciendo aquí tengo 4, los blancos fuera, como en otras decisiones, por ejemplo, dirección, en su esfuerzo por hacer lo que le decía el gobierno y el movimiento woke, por diversificar su fuerza laboral. La agencia le ha presentado ya una demanda de ejecución mediante citación contra Nike en un tribunal federal de Missouri. Y dice que, y le dice en la demanda de ejecución que le dé toda la información sobre todas las iniciativas de diversidad desde 2018. Nike ha salido ya al paso, ha negado haber violado leyes antidiscriminación, pero claro, ¿cuáles? ¿Las que había en ese momento propuestas por Biden o las del sentido común, en el sentido de, oiga, aquí había una ley, pero usted la ha aprovechado para hacer algo completamente distinto? Y Nike además ha dicho que está sorprendido con la medida. Bueno, esto, lo que se está hablando en Estados Unidos es que puede ser el primer paso de una gran demanda colectiva contra las políticas de empresa woke en los tiempos de Biden y, ojo, con efecto expansivo a Europa en el tiempo actual. Lo que está planteándose con esta primera demanda es hasta qué punto no pueden aparecer de repente
una gran cantidad de ciudadanos blancos que puedan decir que han sido discriminados, tanto en los procesos de selección como en los despidos, como por ejemplo en el ascenso, en la carrera interna. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo de por dónde se está viendo, de por dónde pueden ir los tiros. En esta fotografía de la nueva discriminación. Usted es blanco, hombre y mayor de 55 años. Había 3 candidatos para ocupar el puesto de consejero en una compañía. ¿Puede usted demandar? ¿Se aplicó por criterios en los que era el más válido o se aplicó por criterios de diversidad? Cuidado a lo que está abriendo esta demanda, ¿eh? En Estados Unidos, una demanda que puede ir directamente en una demanda colectiva, no contra Nike solo, sino contra la mayoría, si no todas, las grandes empresas estadounidenses. Pongan el nombre que quieran. Pongan el nombre que quieran. Hemos vivido tal salvajada, que pongan el nombre que quieran. De los creadores de hoy no se puede jugar en el patio al fútbol porque es discriminatorio, como si las mujeres no jugaran al fútbol ya. Es discriminatorio de estos tíos que ahora mismo, claro, ya están en la luna pensando por dónde pueden, ¿no? Han estado en la Tierra cambiándolo todo y ahora ya están. Bueno, estos son las medidas. Este es el cambio de modelo. Pero, ¿de cuántos miles de millones estamos hablando en indemnizaciones? Por el boomerang que está volviendo. Tú lo tiras, consigues el objetivo que estabas buscando alrededor de la política woke, ¿no? De ese movimiento woke de discriminación, ¿no? En parte hacia una parte de la población, pero el boomerang te está volviendo ahora cuando está Trump en la presidencia. Tú has disfrutado esos 4 años, pero el boomerang viene ahora. El lío es mayúsculo, se lo digo ya, ¿eh? Primero en Estados Unidos, por lo que le digo, por la opción de una demanda colectiva sobre este tema que toque, dígame a qué empresa no le van a tocar y dígame qué sector, tecnológico, bancario, ¿cuál quiere? Salud, ¿cuál quiere? Y luego en Europa, porque la extensión de la mancha de aceite en esto es enorme, porque en Europa no es que lo veamos en el pasado, en Europa es que estas leyes están ahora. En Estados Unidos, Trump ha quitado mucho de esto. En Europa, ¿cuántas empresas están ya mirando de reojo si hay un cambio legislativo alrededor de esto? Estamos hablando de miles de millones, ¿eh? Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores, por no hablar de más. Por lo que la fotografía que plantea el Wall Street Journal está generando primero una consulta rápida a abogados esta mañana, tanto en Europa como cuando despierten en Estados Unidos. Son las 2:43 de la madrugada, pero la situación es tremendamente complicada. Bessent hablaba aún así, cambiando de tema, alrededor de los aranceles y la inflación. Ayer iba a una comisión del Congreso, le preguntaban alrededor de, oiga, los aranceles no están siendo inflacionarios. Escuchen a Bessent. No, I think you disparaged the New York Times. Sorry? You said tariffs are inflationary. Sorry? You said tariffs are inflationary. Tariffs- Do you want to correct what you said to the ranking member, or did you lie? If I was mistaken, I want to correct it. And I was also mistaken when I said that tariffs could be inflationary. Y entremos en el capítulo España, ¿no? Esto ya va a ser una serie cómica cada día, si no fuera por lo que se está viviendo en España. Pero ayer conocimos que hay un nuevo personaje, ¿no? Que ha entrado en la presidencia del gobierno, ¿no? Ya no es Perro Sánchez, sino ahora es Don Quijote Sánchez, ¿no? Ayer Telegram, ¿no? Pavel Durov mandaba un mensaje, ¿no? A la gente de Telegram en España, alertando de lo que ya por la mañana le habíamos alertado, que el problema no eran los 16 años,
Eso era la punta de lanza, eso era el engaño para todo lo demás. El problema es querer censurar. El problema es acercarnos a un entorno autocrático salvaje. Y entonces Sánchez reaccionó contra lo que era un mensaje diciendo a la gente, oiga, tengan cuidado y pelee por su libertad, o cuando la pierda va a ser muy difícil recuperarla, díganselo a los venezolanos. Pero la fotografía es cada vez más complicada alrededor de lo que le van diciendo a Sánchez. En un gobierno normal, este se habría ido ya. Bueno, hace años, pero con lo que ha hecho ya se habría ido. Solo con el intento de coartar libertades ya es suficiente para que un pueblo diga, oiga, hasta aquí llegamos. Pero que ahora vas a venir tú a decirnos lo que es, lo que no es, y a pedirnos el DNI para que se lo demos a Elon Musk. Tú que no quieres estar al lado de Elon Musk. Pavel Durov ponía los 5 puntos que yo les ponía por la mañana, se los ponía a los de Telegram durante el día, mediodía prácticamente. Son las 5 de la tarde aquí europea. Y Sánchez reaccionaba diciendo, oiga, con la famosa frase, ¿no? Sancho, los tecno-oligarcas ladran, luego cabalgamos, ¿no? Que está bien, es cachondo, ¿no? Que el tío tenga, no sé, probablemente 50 asesores hayan visto ese tuit. Ya no lo pudiera tener. Pero, ¿cuánta gente habrá visto ese tuit? No, pero vamos a ver si la cita de verdad de Don Quijote era esa. Vamos a ver si Cervantes aquí decía, no sé qué, vamos a ver. 50 tíos. Para sacar un tuit de 1 línea y media respondiendo como si fuera súper gracioso, súper gracioso, Don Quijote y Sancho Panza, que no sabemos quién es, si es Bolaños o quién es, o María Jesús Montero, o Yolanda Díaz, no lo sabemos, Díaz. Pero, bueno, ahí está la pelea, ¿no? Tú tienes el lunes 200.000 desempleados conocidos nuevos en el peor enero de 2012, tienes a la MUD, tienes los trenes que dan pena, y entonces tú te empiezas a pelear con los de fuera. Oye, y si se lo tragan, pues ahí que va. ¿Qué hizo ayer la Unión Europea? El español, por ejemplo. La Unión Europea reacciona contra Sánchez y dice, oiga, usted quiere regular Internet al margen de las normas europeas. Pero, ¿usted no era el más europeísta? Es decir, Sánchez no puede hacer lo que quiere hacer, pero él lo dice igual. ¿Por qué? Porque le da lo mismo todo. Le dice uno, oiga, ¿usted pretende dar papeles a migrantes al margen de las normas europeas? Sí, ¿por qué? Porque hace lo que le sale de las narices. Gracias a Dios que Europa, no, bueno, gracias a Dios no, pero ya se han dado cuenta de que este hace lo que quiere. La Eurocámara, convoca un debate de urgencia que va a servir para nada ante la inquietud de muchos Estados miembros por la regularización masiva. Y la Comisión le advierte de que el reglamento europeo no le permite perseguir a los directivos de las plataformas ni la bicha esta que se ha inventado de rastrear la huella del odio y la polarización. Oiga, un presidente que una parte muy importante de la población, no digo toda, porque hay muchos socialistas, eso es verdad, y comunistas, pero una parte muy importante de la población piensa, ve, observa y valida que cada vez que habla o te ha mentido o casi te miente, es el que tiene que controlar que los medios no mintamos. ¿Y quién le controla a él que no mienta? Porque si él no nos permite a los medios controlar que él no mienta, él ya puede mentir lo que quiera. Por lo que fíjense, oiga, pues las elecciones de estas de Aragón, ¿no? Del fin de semana, no son importantes solo para los aragoneses. Es que va a haber una respuesta a todo esto. Porque hay una escalada. Hay una escalada hacia hago lo que me sale de las narices. Y luego me dice, soy Don Quijote. ¿Pero qué vas a ser Don Quijote tú? ¿Pero qué Don Quijote? Oye, Pinocho no aún, pero Don Quijote. ¿Don Quijote? Entonces, vamos a ver la fotografía que nos viene de Europa. Pero ahora Europa también puede empezar a entender el clima de tensión, de polarización creado porque lo que hay es un gobierno que intenta ocultar. Oiga, usted tiene que... Él fue a Adamuz y la rueda de prensa era no sabemos lo que ha pasado. Empezamos bien. Infórmese solo por los medios que le digamos nosotros.
Es decir, fuentes oficiales, es decir, para saber qué ha pasado en Adamuz, pregúntenle a Óscar Puente. Los demás no tienen ni idea. Miren lo que ha sucedido semanas después. Si nos llegamos a fiar de que solo Óscar Puente nos diga lo que ha pasado en Adamuz, pues estábamos en la era en la época dorada de los trenes en España. Como él decía antes, del accidente. Si nos llegamos a fiar de los medios, que son los únicos que él quiere que veamos, pues ¿qué nos habríamos enterado? De que toda la gestión está perfectamente hecha. Todo perfecto. No hay ningún problema, todo está perfecto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren? Fíjense en lo que le ha pasado al Washington Post, que lo contábamos antes. Ya tus ingresos se caen porque ni Google te lleva el tráfico, porque se va la gente a preguntarle a Gemini, se va a ChatGPT, se va a Grok. Ya no preguntan en ese entorno. Ya no preguntan con los teclados, preguntan con el móvil directamente. Oye, ¿qué pasa con...? Las redes sociales ya no te llevan tráfico, porque tienes un montón más de gente para ver lo mismo que estás contando. La gente ya no tiene puesto ni el cable de la tele. Eso es una cosa del pasado. La gente es digital ahora mismo. Hasta con 78 años. La gente no tiene puesto ya la tele. La tele en el sentido del cable. Vamos a buscar los canales que nos dejan ver. Claro, es que era de broma. Si lo piensan con perspectiva, dices, es que nuestra infancia, los canales que veíamos eran los canales que el gobierno de turno nos dejaba ver. ¿Cómo? Dando licencias. Oye, a ti te dejo. A ti no. A ti te dejo. A ti no. A ti tampoco te dejo. A ti tampoco. A ti te he dejado. Uy, te voy a quitar la licencia, ¿eh? Dices cosas que no son chulis, ¿eh? ¿Acaso tú le preguntas al ministro por Taylor Swift cuando llega al Congreso de los Diputados? No te puedo dar el carnet de periodista parlamentario. Dicen, es que el periodismo está muy mal. No, es que el periodismo se ha vendido muy mal al gobierno de turno. Ya no tengo ingresos por aquí, ya no tengo ingresos por ti, me quedan solo estos. ¿Cuánto me das? Lo suficiente para que te vendas a mí. Ese es el mundo en el que ahora mismo estamos. En una destrucción no precisamente creativa, ¿no? En una destrucción del modelo democrático que teníamos. Los medios tienen que decir lo que consideran. Los medios tienen que investigar lo que consideren. Y tienen que controlar sobre todo al que gobierna. Si no, es que hemos llegado al mundo al revés. En lugar de que los periodistas controlen a los políticos quieren controlar a los periodistas. En lugar de que haya una redacción de 50 personas siguiendo lo que hace Óscar Puente, Óscar Puentes tiene con nuestro dinero, con el dinero de los ciudadanos, un grupo de periodistas ligados a, un grupo de investigadores ligados a él, mirando qué dicen de él. Es que hemos llegado al absurdo. Es que hemos llegado al deterioro democrático máximo. Bueno, lo máximo. Se puede estar peor, eso seguro. Eso seguro. Como decía Sánchez con las redes sociales. Sí, se puede estar peor. Pero estamos muy cerca de eso, ¿eh? La pérdida de libertades es brutal. De nuevo cuño. Pero fíjense en la paradoja, ¿eh? En lugar de tener un medio de comunicación, 50 periodistas investigando los fallos en la red de transportes de España, el ministro tiene 50 asesores mirando qué dicen los periodistas, por si dicen que hoy no se ha peinado bien, por si dicen que hoy ha aparcado el coche donde no tocaba. ¿Pero esto qué es? Con el dinero de los españoles. Con el dinero de los españoles contra los medios. Bueno, contra determinados medios, los que ya estén... Esos no. ¿Esos para qué vaya a investigar? Si esos me preguntan por Taylor Swift cuando entro en el Congreso. Es que es el momento de la legislatura. ¿Dónde estaban los periodistas parlamentarios cuando en la red ferroviaria estaba hecho una mierda? Preguntando por el concierto de Taylor Swift al ministro. Era lo más importante. ¿Por qué es Swifter el ministro? No añado nada. Que si no, encima no tiran. Mal hablado. Pero se lo merece. Pero
Entonces dice, no, es que los medios de comunicación tradicionales ya no tienen el apoyo que tenían antes, han caído en suscriptores, los suscriptores que tienen, ya se puede imaginar cómo los consiguen. Oiga, tal empresa, tanto de publicidad, tanto en suscriptores, todos mis trabajadores tienen acceso a su medio de comunicación. Oye, eso es mentira, eso es falsear las cuentas. Cada vez tenemos más suscriptores, ¿pero de quién? ¿De gente interesada? O como cuando antes repartían los periódicos en la estación, en no sé qué, gratis para todos. Lean el periódico, venga, gratis. Tenemos no sé cuánta tirada. Ya, pero no es verdad. Ahora lo mismo. Pero si te compran todas las empresas, no lo tienes. Con lo que, bueno, vamos a ver qué hace Europa. Hay quien piensa, gracias a Dios que tenemos a Europa, Europa nos va a defender. Tampoco flipéis. Tampoco flipéis. Europa, la Eurocámara, va a hacer un debate de urgencia ante la inquietud de los Estados miembros que no va a servir para nada. Pues Sánchez le da lo mismo lo que le digan. Se lo dijeron con los fondos europeos, hizo lo que le dio la gana. Y luego, oiga, la comisión, no el Parlamento, la comisión, que esto sí le puede interesar un poco más a Sánchez. Oye, te ha dicho que no te permite la ley ni rastrear la huella del odio y la polarización. ¿Vais a incluir a Irene Montero en la huella de odio y polarización? ¿Vas a eliminar ese mensaje? Oiga, este mensaje no puede estar en redes sociales. Ah, no, ese no, ese es libertad de expresión. Vale. Y el que te critica a ti, ese es odio y polarización, ¿no? Pues ese es el mundo en el que estamos. Pues ayer cuando publica Pavel Durov, pues no se puede hacer más. Son tecnooligarcas. Bueno, los tecnooligarcas que te sostenían, te aupaban, apoyaban y censuraban en las redes sociales en 2020. Dicho por ellos, ¿eh? Zuckerberg no ha sido malo hasta que no ha ido a Mar-a-Lago. Zuckerberg era la punta de lanza de Davos. Cuando lo veían en Davos, bueno, estaban encantados de la vida. Te va a poder controlar el mensaje. ¿Qué necesitas? Ahora dice, no, es que quiero el mensaje libre. Oye, ¿pero qué haces? ¿Pero qué mensaje libre? No te hemos puesto ahí, le falta decir, para que dejes a la gente opinar. Bueno, volvamos al mercado. Como ven, hay mucho alrededor. La tensión está sobre todo alrededor de Irán mañana, del tratado de New START hoy. Se acabó. Vamos a hacer especial en 1 hora con Sergio Fernández. Y vamos a ir analizando la fotografía alrededor de un mercado que, como les digo, está cada vez más tenso alrededor de la fotografía de la inteligencia artificial y cómo lo está destruyendo todo por el camino. O parece que lo va a destruir todo por el camino. Se recuperaba Bitcoin, que ahora vuelve a buscar, testear los 70.000. Vamos a ver si podemos ver el gráfico en un día. Está en 70.522. El infierno está por debajo de 70.100. Les digo el dato exacto: 70.141. A las 6:20 de la madrugada lo hemos tocado. Por lo que caída del 3,4% va a tener fuerza para... Fíjense que ha subido, ¿eh? Si ven el gráfico a un día, ha habido una recuperación desde ese mínimo, caminando hacia los 71.394. Luego la vuelta a intentar en 71.262 y estamos en el lío que estamos ahora metidos. 70.501, 70.498. Caída de Bitcoin del 3, miren, 44. 70.493, 96. Está bailando alrededor de los 70.500 en el soporte clave 70.100. Si supera eso, cuidado a la fotografía, porque el boquete que hay por abajo es enorme. Cae el oro 0,98% a 4.914. Cae la plata menos de un 10. Ha llegado a caer un 19. 79,93. Intentando recuperar los 80. Cae un 0,3 el SP500, pero no el Nasdaq, que se recupera un 0,1%. Cae el Nikkei en Japón un 1%. Cae el Brent, después de que Irán haya dicho me voy a sentar, un 1,6%. Y abren las bolsas europeas. Nos lo va a contar todo Manuel Velázquez. Los relojes Festina le ofrecen la apertura de los mercados.